Si estás aquí, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de fútbol, es una radiografía descarnada del deporte moderno, una clase de estrategia, ego, ambición y fracaso, todo envuelto en una metáfora tan simple como contundente. Porque sí, hoy vamos a desmenuzar lo que, para muchos, es la frase más demoledora que se haya dicho sobre un entrenador en los últimos años. Una frase que ha corrido como un reguero de pólvora por las redes sociales, ha encendido debates en tertulias y ha hecho que hasta los más fanáticos se lo piensen dos veces antes de volver a defender lo indefendible. Quédate, porque esta historia no es solo sobre Luis Enrique, ni sobre el PSG, es sobre cómo una frase se convierte en un espejo brutal que refleja las contradicciones de todo un sistema. Y no estamos exagerando. Porque a veces una línea, una simple imagen verbal, puede decir más que 1000 ruedas de prensa, más que todos los datos estadísticos y todas las excusas tácticas del mundo. Así que abre bien los oídos, porque esto merece ser contado de principio a fin. Luis Enrique es jugador de élite, entrenador de equipos grandes, con una trayectoria marcada por momentos de brillantez y otros de incomprensión absoluta, llegó al Paris Saint-Germain como una especie de profeta. Uno de esos técnicos con una visión clara del juego, con convicciones sólidas, que cree más en el proceso que en el resultado inmediato, y que ha demostrado que, cuando tiene las piezas correctas, puede armar una sinfonía futbolística. El problema es que el PSG no es una orquesta, es más bien un conjunto de solistas que, cuando intentan tocar juntos, terminan desafinando. Luis Enrique aceptó el reto con entusiasmo, como lo haría alguien que cree en su método y que piensa que, con trabajo y disciplina, cualquier estructura puede ser moldeada. Pero lo que encontró fue algo muy diferente a lo que imaginaba. Porque el PSG no es un club en el sentido clásico del término. Es una marca, una vitrina global, una máquina de generar titulares, camisetas y ruido. Y en ese contexto, el estilo, la coherencia táctica, el equilibrio y la construcción pausada no son prioridades. Lo que importa es ganar. Y no cualquier cosa, se trata de ganar la Champions. Todo lo demás es secundario, y aquí es donde esa frase, esa maldita frase que tantos han repetido con sorna, entra en escena. Comparar a Luis Enrique con ese amigo que insiste en que su receta de espaguetis es la mejor, pero siempre quema la salsa, es algo más que un chiste. Es una sentencia. Porque no se refiere únicamente a un error puntual, a una mala decisión o a un partido perdido. Resume una actitud, una forma de entender el fútbol que, aunque admirable desde lo filosófico, choca de frente con la crudeza de la élite europea. El entrenador asturiano planteó su proyecto en París como lo había hecho en otros lugares: control del balón, presión alta, salida limpia desde atrás, ofensiva estructurada. Pero cada vez que llegaba el momento de la verdad, el equipo no respondía. No era falta de intención. No era falta de trabajo. Era una desconexión profunda entre lo que se quería ser y lo que realmente se era. Porque por más que ensayes, que prepares, que repitas esquemas y roles, si el grupo no está alineado, si los jugadores no creen o no entienden, todo se desvanece. La Champions League, ese torneo cruel que no perdona errores, se convirtió en el juez más implacable. Las estadísticas eran claras: posesión alta, ocasiones creadas, pero una efectividad paupérrima. Como tener un Ferrari sin gasolina. Luis Enrique defendía su idea con pasión en cada rueda de prensa, afirmaba que su equipo dominaba, que las sensaciones eran positivas, que el proyecto iba por buen camino. Pero afuera, en la calle, en los bares, en los foros, se repetía esa frase como un mantra sarcástico. Y la imagen de los espaguetis con la salsa quemada se convirtió en algo más grande que él. Se convirtió en una crítica al modelo PSG, al fichaje de estrellas sin proyecto, a la obsesión por lo inmediato sin pasar por el proceso. La plantilla que heredó Luis Enrique era, en teoría, una de las más potentes de Europa. Pero en la práctica, era un rompecabezas incompleto. Demasiados delanteros, pocos mediocentros, laterales inconsistentes, egos gigantescos. Mbappé, Neymar, Messi, cada uno con sus tiempos, sus formas, sus necesidades.
Gestionar ese grupo requería no solo táctica, sino una habilidad diplomática que rozara lo imposible. Luis Enrique intentó repartir minutos, dar responsabilidades, construir un equipo coral. Pero en lugar de armonía, encontró resistencia. Sus rotaciones desconcertaban, sus alineaciones eran cuestionadas y cada cambio tardío se interpretaba como una señal de debilidad. No ayudaba que la directiva, con su política errática de fichajes, confundiera más que apoyara. Fichajes caprichosos, desequilibrios estructurales, decisiones tomadas desde la necesidad de mantener el foco mediático más que desde el sentido común deportivo, y mientras todo eso pasaba, la frase seguía ahí, pegada como un cartel en la espalda. Una frase que no necesita explicación, que todos entienden al instante y que duele porque tiene un fondo de verdad innegable. Porque sí, el estilo de Luis Enrique puede ser atractivo, pero sin resultados se convierte en un lujo innecesario. Porque sí, el PSG puede dominar la Ligue 1, pero si cae en octavos de Champions cada temporada, lo demás no importa. Y porque sí, el fútbol moderno no espera. Es impaciente, despiadado, adicto al éxito inmediato, pero también hay algo injusto en todo esto. Porque reducir a Luis Enrique a una metáfora culinaria es olvidar todo lo que ha conseguido. Es ignorar sus títulos con el Barcelona, su capacidad para reinventar equipos, su habilidad para hacer crecer a jóvenes talentos. Es no ver al trabajador incansable, al hombre que estudia al rival hasta el último detalle, al técnico que vive cada partido como si fuera el último. Luis Enrique no es un improvisado. Es un tipo metódico, apasionado, convencido de que el fútbol debe ser algo más que un resultado. Pero el contexto del PSG, con su presión descomunal, su urgencia enfermiza y su necesidad constante de espectáculo, no es el terreno ideal para ese tipo de entrenador. Y quizás esa es la lección más grande que deja esta historia. Que no todo técnico encaja en todo proyecto. Que hay estilos que requieren tiempo, confianza, respaldo. Y que en clubes como el PSG, esas cosas son tan escasas como el silencio en una red social. La frase seguirá repitiéndose. Se convertirá en un clásico. Porque tiene humor, tiene precisión y tiene algo de crueldad. Pero también puede servir como punto de partida para una reflexión más profunda. Sobre lo que queremos del fútbol. Sobre qué significa realmente triunfar. Y sobre cómo, en un entorno dominado por la prisa, los procesos largos parecen una rareza. Luis Enrique no ha sido el único en caer en esta trampa. Muchos entrenadores han pasado por el PSG con ideas, ilusiones y metodologías que parecían infalibles. Pero el club devora proyectos como quien cambia de camiseta. Y mientras eso no cambie, mientras no haya una visión clara, una planificación coherente y una cultura interna que apueste por algo más que los titulares, la historia se repetirá. Año tras año. Con nuevos nombres, con nuevos técnicos, pero con los mismos resultados. Porque el problema no es solo táctico. Es estructural. Es filosófico, y en medio de todo eso, Luis Enrique se convierte en un símbolo. No de fracaso, sino de incompatibilidad. Un entrenador con una receta sólida, enfrentado a una cocina caótica donde nadie sabe qué plato quieren preparar. Su idea puede funcionar, claro que sí. Pero necesita ingredientes que se entiendan entre sí, utensilios adecuados, fuego controlado. Y sobre todo, necesita tiempo. Tiempo para cocinar, para corregir, para aprender. Pero en París, el tiempo es un lujo que nadie puede permitirse, por eso la frase duele. Porque detrás del chiste hay una verdad incómoda. Una que no habla solo de un hombre, sino de todo un sistema. El fútbol moderno está lleno de estas paradojas. Equipos millonarios que no juegan a nada. Técnicos brillantes que no encajan. Aficiones exigentes que no perdonan. Y proyectos que se caen como castillos de naipes al primer soplido. Luis Enrique seguirá entrenando. Encontrará otro equipo, otro entorno. Y probablemente tendrá éxito. Porque su método, cuando se le da espacio, funciona. Pero mientras tanto,
el PSG seguirá siendo esa cebolla que, por más capas que le quites, siempre te hace llorar. Porque lo que prometía ser el nuevo referente del fútbol europeo sigue siendo una promesa incumplida. Y es ahí donde radica el poder de una buena frase. No necesita contexto. No necesita explicación. Solo necesita resonar. Y esta lo hace. Porque todos hemos sido ese amigo que cree tener la receta perfecta. Todos hemos fallado en la ejecución. Todos hemos sentido esa mezcla de frustración y resignación al ver que, a pesar de todo el esfuerzo, algo se quema. Y es ahí donde el fútbol se vuelve humano. Donde deja de ser una industria de millones para convertirse en una metáfora de la vida misma. Luis Enrique, el PSG, los espaguetis y la salsa quemada. Todos elementos de una historia que, contada con humor, encierra una lección profunda. Una lección sobre la importancia del equilibrio, de la coherencia, del contexto. Porque por más que sepas cocinar, si los ingredientes no están frescos, si los tiempos no son los adecuados, si la cocina está llena de gente gritando, el plato final no será el esperado. El PSG, por ahora, seguirá buscando su receta ganadora. Seguirá contratando técnicos, fichando estrellas, cambiando piezas. Pero quizás debería empezar por preguntarse algo más básico. ¿Qué quiere ser? ¿Un restaurante de lujo que sirve comida rápida? ¿Una fábrica de camisetas? ¿Un equipo de fútbol? Porque mientras no tenga claro eso, seguirá cayendo en los mismos errores. Y los entrenadores como Luis Enrique, con toda su experiencia, seguirán saliendo por la puerta trasera. Culpados por no haber conseguido lo que, en realidad, nadie ha sido capaz de conseguir, y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí. Observando, analizando, riendo, debatiendo. Porque el fútbol es eso. Una pasión colectiva. Un espejo de nuestras propias contradicciones. Y una fuente inagotable de frases que, como esta, resumen mejor que cualquier editorial lo que está pasando. Así que la próxima vez que alguien te diga que el fútbol no es tan profundo, recuérdales esto. A veces, una frase sobre espaguetis puede explicar todo un proyecto fallido. Y si eso no es profundidad, entonces no sabemos qué lo es.